Decíamos que cuando hablamos de procesos de transformación, cuando hablamos de momentos y velocidades diferentes que podemos distinguir en y entre las ciudades, estamos hablando de rasgos distintivos de la ciudad, rasgos que son comunes y que son particulares de cada una de las ciudades que nosotros podemos analizar o podemos tratar de interpretar. Pero además de estas cuestiones, ¿qué otras cuestiones nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de la ciudad? Y cuando hablamos de las ciudades, una de las cuestiones también más importantes que tenemos que tener en cuenta es que también estamos hablando de dimensiones. O sea que nosotros tenemos dimensiones de ciudades de distinto tipo, pero que a su vez esas dimensiones están hablando, por un lado, de la extensión, o sea, de la superficie que ocupa una ciudad en un territorio. Por otro lado, estamos hablando de la población, de la cantidad de habitantes que tiene esa ciudad. Y por otro lado, estamos hablando de la densidad, o sea, de qué manera se distribuye la población en ese territorio o en esa superficie de la ciudad. Estas imágenes que vemos acá de distintas ciudades de distintos continentes están dando cuenta de estas cuestiones: extensión, población y densidad. O sea que nosotros estamos viendo, por ejemplo, que una ciudad como Los Ángeles de 18 millones de habitantes no tiene la misma superficie que otra ciudad que, por ejemplo, Bangkok o Yakarta, Yakarta que tiene 20 millones de habitantes. O sea que Los Ángeles y Yakarta son dos ejemplos que dan cuenta de que a una cantidad o a una dimensión demográfica parecida corresponden distintos valores de extensión y por lo tanto van a corresponder distintos valores de densidad. Estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos entonces de dimensiones. Y de dimensiones podemos estar hablando de pequeñas localidades, como puede ser esta que es un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe, como tantos otros pueblos del sur de la provincia de Santa Fe, donde tenemos que en 1 kilómetro cuadrado, digamos, contenida toda la localidad. Y podemos hablar de otro tipo de ciudades mucho mayores, donde la parte más consolidada se encuentra dentro de 36 kilómetros cuadrados y después tenemos otra extensión de la superficie urbana sobre el área rural con distintos usos y también con distintos valores de densidad y con distintos valores de ocupación. Pero además del tema de las dimensiones, que es bastante simple de identificar, nosotros también tenemos que tener en cuenta algunas otras cuestiones. O sea, como dice acá, en el territorio pasan cosas, como dijo alguien lamentablemente hace un tiempo, y pero ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando del territorio? O sea que nosotros cuando hablamos del territorio estamos hablando de una multiplicidad de formas de ocupación. O sea que estamos hablando en síntesis de los usos del suelo que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en esas porciones del territorio. Usos del suelo residencial, comercial, industrial, portuario, recreativo, etcétera. Digamos, esos son todos los tipos de usos del suelo que nosotros podemos identificar de acuerdo a las particularidades que tiene la ciudad y el territorio. Pero también nosotros estamos hablando que en el territorio, además de los usos del suelo, nosotros tenemos múltiples jurisdicciones. O sea, en la ciudad tenemos parte del que queda dentro de una jurisdicción nacional en cuanto a lo que tiene que ver a su ordenamiento o a su ocupación, como pueden ser las costas marítimas. También tenemos jurisdicción provincial, como pueden ser los bordes de los ríos y de los arroyos. Y también tenemos jurisdicción municipal, que es el resto del territorio sobre el cual se define, o el mismo municipio define su ordenamiento. De acuerdo a la procedencia, digamos, de estas jurisdicciones, nosotros vamos a tener distintos tipos de iniciativas en el territorio en cuanto a lo que tiene que ver con su ordenamiento, en lo que tiene que ver con el proceso de construcción y de urbanización dentro de la ciudad. Así tendremos un plan de manejo de los recursos nacionales, un plan integral de desarrollo costero, un plan de ordenamiento urbano, un plan provincial económico productivo, es decir, vamos a tener distintas iniciativas que se formulan desde el gobierno nacional, provincial y municipal y todas ellas tienen como sede al territorio municipal.
O sea que nosotros estamos hablando de procesos, de momentos y velocidades, de actores, de instrumentos de ordenamiento, de dimensiones, de jurisdicciones. Esto nos da la idea de que la ciudad es un elemento complejo, pero como decimos nosotros, no es inabordable. Entonces, de acuerdo a estas ideas de que es compleja la ciudad, pero no inabordable, de que es complejo el territorio, pero no inabordable, ¿qué es lo que vamos a hacer en el taller U? Entonces, nosotros decimos que todas estas cuestiones de la ciudad nos preocupan y que nos interesan desde la perspectiva del urbanismo, pero entonces lo que tenemos que ponernos de acuerdo ahora es en qué estamos diciendo o de qué hablamos cuando hablamos de urbanismo o cómo entendemos al urbanismo. Para eso vamos a basarnos en una definición de Bernardo Secchi, que ya dijo hace bastantes años. Bernardo Secchi, un urbanista italiano muy reconocido que murió hace 3 o 4 años aproximadamente, y que tuvo una actuación muy destacada no solo en Europa, sino en distintos países europeos, no solo en Italia, sino también en distintos países europeos, como el plan para la extensión de Moscú y el plan también de ordenamiento para la región de París. Él dice que el urbanismo es el área de estudio, conjunto de métodos, de criterios y de prácticas ligadas a la formulación e implementación del plan. Y por otro lado dice que el urbanista es el técnico y estudioso que hace de la construcción y gestión del plan y de los problemas ahí ligados el objeto de su propia reflexión. O sea que en un caso él está hablando de que nos preocupan los procedimientos para la formulación y puesta en práctica del plan urbano y por extensión de todos los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Y por otro lado, él dice que la tarea del urbanista, en tanto que es un técnico y es un estudioso, se centra en los procedimientos para la formulación y puesta en marcha del plan urbano y por extensión de todos los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Entonces, la finalidad de la disciplina desde nuestra perspectiva, siguiendo esta definición de Secchi, es el estudio y la formulación de los instrumentos de ordenamiento urbanísticos. Y de acuerdo con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por eso nosotros vamos a trabajar en el taller U sobre 3 cuestiones que están íntimamente relacionadas y cuyo énfasis nosotros lo vamos a ir adecuando de acuerdo con las particularidades y los objetivos de cada una de las materias. Estas cuestiones son la ciudad real, o sea, la ciudad en que nosotros vivimos, caminamos, donde desarrollamos nuestros proyectos de vida, los instrumentos de ordenamiento que se definen para establecer las regulaciones referidas a la construcción y a la urbanización de la ciudad y los proyectos que se formulan para la ciudad, para la transformación de la ciudad. En ese sentido, nosotros debemos de tener en cuenta que entendemos que el urbanismo es por sobre todo una disciplina de carácter proyectual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando de proyectos, pero no de proyectos de arquitectura, sino de otro tipo de proyectos que toman la forma de un proyecto urbano, de un plan de ordenamiento urbano, de un plan para un sector de la ciudad, de una ordenanza de urbanización, de una ordenanza de protección del patrimonio construido, del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico. Y cada uno de estos proyectos requieren un conocimiento en particular de la ciudad o del sector de la ciudad para el cual se está definiendo este tipo de instrumentos, este tipo de proyectos. ¿Sobre qué vamos a trabajar sintéticamente en estas 3 materias? En Introducción al Urbanismo vamos a trabajar sobre el urbanismo, cómo se origina esta disciplina, cómo nosotros vamos a leer la ciudad desde la perspectiva del urbanismo y vamos a empezar a considerar a los planes de ordenamiento urbano como los instrumentos paradigmáticos de la disciplina. En la segunda materia, análisis urbanística, vamos a trabajar ya directamente en propuestas de ordenamiento territorial y urbano para localidades particulares de la región en la cual estamos insertos nosotros. Y en intervención urbanística vamos a trabajar en la formulación de proyectos de instrumentos de ordenamiento de la ciudad, en particular el proyecto urbano, y lo vamos a hacer para la localidad sobre la cual nosotros estuvimos trabajando en análisis urbanístico. Estas cuestiones las vamos a ir desarrollando más adelante a lo largo del desarrollo de las clases. Entonces, en introducción al urbanismo vamos a ver los alcances de la disciplina,
cómo leemos la ciudad hoy, cómo interpretamos la ciudad desde la perspectiva del urbanismo, cuáles son las ideas y modelos del urbanismo que van dejando su marca en la configuración de la ciudad, y por último, el plan urbano como un instrumento básico del ordenamiento de las ciudades. ¿Cómo vamos a seguir trabajando nosotros? Hasta ahora nosotros hicimos un primer trabajo que hablábamos de representaciones de la ciudad. En la primera parte analizamos 3 películas que tienen que ver con 3 miradas diferentes sobre la ciudad. O sea, cada una de estas películas nos da una idea, o el director, mejor dicho, de estas películas recurre a la ciudad para expresar sus ideas. O sea, el director de La Tierra Prometida y nos muestra una ciudad del siglo XIX en un pleno proceso de industrialización de los conflictos que hay en la ciudad, y nos va mostrando distintas partes de la ciudad, digamos, de dónde viven los sectores más aristocráticos, dónde viven los trabajadores, los problemas en el interior de las fábricas, cómo esos problemas en el interior de las fábricas se traducen o se trasladan a la ciudad, cómo es la movilidad en la ciudad, etc. En Metrópolis, ahí Fritz Lang nos va a decir, o nos va a tratar de demostrar cómo va a ser esa ciudad del futuro, cómo se imagina esa ciudad del futuro, cómo van a trabajar en esa ciudad del futuro, cómo se va a vivir en la ciudad del futuro y cómo se va a movilizar la población en esa gran ciudad que él llama Metrópolis. Y por último, en esta otra película holandesa, Las Obras Públicas, trata también de la ciudad del siglo XIX, principios del siglo XX, y de las transformaciones que van ocurriendo en la ciudad a partir de los avances tecnológicos en los medios de comunicación, o sea, la aparición del ferrocarril, la aparición de las terminales ferroviarias en la ciudad, y cómo esas transformaciones van produciendo una valorización en los usos del suelo que permiten la aparición o que demandan la aparición de otros usos, y de los conflictos entre los usos preexistentes, los propietarios y los nuevos desarrolladores de este tipo de emprendimientos en la ciudad. En la segunda parte, que es la que ustedes están trabajando ahora, comienzan a trabajar ahora, nosotros vamos a analizar la ciudad, el pueblo o la localidad donde nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar de esa ciudad? ¿Qué es lo que nosotros rescatamos o destacamos de ella? Nosotros vamos a trabajar como tomando como ejemplo que le tenemos que mostrar la ciudad a alguien que desconoce por completo la ciudad. Viene un estudiante ruso a nuestra ciudad y tenemos que mostrarle cómo es la localidad donde nosotros vivimos, sobre la cual seguramente no tiene la menor idea. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a recurrir como para mostrar la ciudad? ¿Qué es lo que hace de esa ciudad? O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, de Vigán que sea Vigán? ¿Qué es lo que hace de Casilda que sea Casilda? ¿Qué es lo que hace de Rosario que sea Rosario? Entonces vamos a mostrar los espacios públicos, el carácter que tienen esos espacios públicos, los edificios o sitios singulares, aquellos que nosotros le damos valor, ya sea por la historia, por la arquitectura, por lo que socialmente representa hoy dentro de la ciudad. O sea, los edificios tienen distintos valores, o mejor dicho, la comunidad le otorga distintos valores. Vamos a hablar de las instalaciones de la producción que caracteriza la actividad económica dominante que tiene lugar en la ciudad. Vamos a hablar de los equipamientos, fundamentalmente de los equipamientos de salud, los equipamientos deportivos, los equipamientos educativos. Vamos a hablar de la actividad del comercio, de los sitios comerciales, de las áreas comerciales. Es decir, vamos a hacer una representación lo más clara posible, recurriendo a los distintos elementos que ustedes entiendan necesarios como para dar una idea de que esa es la ciudad que ustedes quieren representar, que ustedes quieren presentar a alguien que no conoce. Sobre la representación de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo, ese es un tema que nosotros vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.